Un hola para todas, para todos y para todes. Bienvenidos a Goya, un espacio en el que hablamos de diseño y moda, en la voz Raúl Quinellas. Resulta que en la ciudad de Cali se llevó a cabo el 14º Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura, Nuevas Ciudadanías y Construcción de lo Colectivo. Este simposio es organizado por la Fundación Academia de Dibujo Profesional y dentro de la parrilla de invitados que tiene, presenta el trabajo de Adriana Bolaños Mora. Se llama Diseño Inclusivo Centrado en el Usuario, la inclusión de personas ciegas en museos. Adriana Bolaños Mora es diseñadora gráfica de la Universidad del Cauca, magíster y doctora en diseño de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil, docente universitaria e investigadora en museos, inclusión, patrimonio, entre otros. Cuando conocí a Adriana y a través de ella el trabajo que realizó, quedé fascinado y es por eso que le propuse una entrevista que ustedes podrán disfrutar a continuación. Quería hablar sobre esta conferencia que trajiste al 14º Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura, que se llama Diseño Inclusivo Centrado en el Usuario, la inclusión de personas ciegas en museos. Quiero iniciar preguntándote acerca de ti, que nos hables de quién es Adriana, qué hace Adriana y por qué empieza a hablar sobre la inclusión en el diseño. Gracias, Raúl. Pues, pregunta difícil. Soy diseñadora gráfica. Mi formación ha sido en múltiples contextos. En Popayán, en Brasil, viví en Bogotá, viví en Ecuador y tuve la oportunidad en el ambiente del diseño, tuve la oportunidad de ir a estudiar mi maestría y mi doctorado en Brasil y me encuentro pues con un contexto y un área en el diseño pues que no conocía y que de una u otra manera se vinculaba como con lo que soy yo, ¿no? Me gusta mucho trabajar con la gente, soy más análoga que virtual, me gusta el contacto con la gente, yo creo que también eso disfruto mucho de mi etapa también como docente universitaria. Entonces, el diseño inclusivo me lo encuentro en el camino y me doy cuenta que me identifico, que es un área muy amplia. Yo específicamente la disertación de la maestría la hice con personas ciegas, pero si hablamos de inclusión, pues es un campo bastante amplio, ¿no? para trabajar. Adriana, ¿por qué Brasil? ¿Por qué museos y por qué personas con discapacidad visual? ¿Por qué Brasil? Me caso en el 2019 y la mejor amiga de mi esposo, que lo conocía y sabía que a ambos nos gustaba pues lo académico, la docencia, nos cuenta que estudiar posgrados en Brasil es gratuito. Entonces le dice, aproveche que yo estoy aquí y mande sus papeles. Entonces, así hicimos, mi esposo es el primero que envía papeles para estudiar en Brasil ingeniería civil. Y yo digo que en aquel entonces estábamos en un cuarto de hora de Brasil, en Bonanza, entonces a él le dan cupo y beca y arrancamos para Brasil en el año 2010. Yo me voy sin saber ni una sola palabra en portugués. Pero llegando allá me doy cuenta pues que en la universidad en la que estudia mi esposo también había diseño, un diseño sin apellidos, no era diseño gráfico, no era diseño visual, ni de interiores, ni de productos, sino un diseño en general, interdisciplinar y que tenía justo, pues en ese momento solo tenía maestría. Ya en el 2012 abre su doctorado. Entonces me presento y para mi alegría pues me reciben. Y además de eso también pues como mi esposo recibí beca por estudiar allá. Así que pues, ¿por qué Brasil? Pues algo circunstancial.
pero que se lo recomiendo pues a muchas personas. Estudiar en Brasil vale la pena, la experiencia de vida vale la pena, la educación es de muy buena calidad y es gratis. ¿Por qué museos? Viví en Popayán 20 años más o menos, y cuando vives en Popayán, sobre todo en el centro histórico, caminas una cuadra, encuentras una iglesia, caminas otra, encuentras un museo, caminas otra, otro museo y así. Para ser una ciudad tan pequeña, y las ciudades que yo he conocido en mi vida, yo creo que es de la que por su tamaño tiene más museos. Entonces, siempre estuve rodeada de museos, me gustaban mucho, los visitaba. En mi trabajo de grado, en el pregrado, trabajé en el Museo de Historia Natural con ingenieras electrónicas, hicimos la página web del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca. Y llegando a Brasil a hacer mi maestría, ya había hecho una especialización en Unicauca, pero hacer la maestría es la primera vez que me preguntaban qué quería investigar. Y pensé que había preguntas más difíciles en la vida, pero eso me pareció hasta ahora la más difícil de responder. Y me tomó bastantes meses para responderlo. Y si algo he entendido yo en la vida es que uno tiene que hacer lo que a uno le gusta. Y ya había pasado por el contexto del museo, pero quería estar allí. Me había gustado mucho, me di cuenta que no era solo en lo académico, sino en el día a día que me gustaba ese ambiente del museo, y ahí es cuando decido entonces incluir ese tema como tema de mi disertación. Vale aclarar que mi posgrado en diseño, yo tenía que entrar ya con una propuesta de investigación. Hay posgrados en los que tú entras y al año escribes la propuesta de investigación y escoges profesor para que te oriente. Aquí era al revés, yo me presentaba, casi que era mi carta de presentación, el proyecto de investigación, y a mí me escogía un profesor para orientarme. Escojo museos también porque llego a una ciudad como Porto Alegre, que es la capital del estado más al sur del Brasil, de Río Grande del Sur, y Porto Alegre también, vaya sorpresa, me parecía estar como en un Popayán agrandado. Era una ciudad bastante agradable, una ciudad universitaria y con muchos museos también. ¿Y por qué personas ciegas? Necesitaba definir qué público objetivo iba a estudiar yo en el museo, desde el diseño, desde la perspectiva del diseño. Y en una clase de la maestría, que no tenía nada que ver con mi trabajo de grado, entrevistamos a una persona ciega que era profesional, trabajaba en una fundación para la inserción laboral de personas ciegas en esa región del Brasil. Y ella, muy especial, se siente, ¿cómo podríamos decir? Se siente muy incluida a la hora de ser entrevistada por nosotras, una diseñadora de modas y yo. El trabajo era para otra cosa y ella dice, qué pena, pero yo voy a aprovechar que ustedes me están entrevistando y yo les voy a contar mis experiencias. Nunca me habían entrevistado diseñadoras. Y ella empieza a hablar y hablar, y entre sus experiencias de vida de exclusión, menciona el contexto del museo como un espacio que es excluyente. Entonces ella no sabía que yo estaba investigando sobre museos. Nunca se lo dije en ese momento, pero cuando yo salí y iba hacia mi casa, lo que sentía todo el tiempo era, yo quiero investigar ciegos. Yo quiero saber más de ellos, me encantó la experiencia, nunca la había tenido, no conocía a nadie ciego, nunca había tenido esa aproximación desde el diseño en mi pregrado. Entonces fue, la verdad, como un amor a primera vista. Esa de vista entre comillas. Una pregunta me surge, Adriana, porque imagino que has trabajado mucho el tema de la inclusión y el nombrar las cosas como tienen que nombrarse es muy importante. He escuchado que dicen personas con discapacidad visual, personas no videntes, invidentes, y ahorita tú me dices personas ciegas. Cuando se trabaja con esta población, ¿cuál debe de ser el término que se ha de utilizar correctamente para referirse a la población en específico?
Bueno, lo veíamos en el simposio. Realmente es complejo, ¿no? A mí me causó dificultad y a veces me confundo porque ya hablando el portugués, en portugués nosotros decimos discapacidad visual. Para ellos no, la palabra discapacidad, ellos dicen deficiente visual. Entonces deficiente para nosotros es más peyorativo que el discapacitado, digamos. Ese día conversábamos que, bueno, yo de pronto no me fui directamente a la Organización Mundial de la Salud porque pues normalmente se está actualizando esa terminología. Hablábamos de las personas con discapacidad visual. Pienso que no se lo he preguntado a las personas ciegas que conozco. También tengo amigos ciegos en Ecuador, amigos ciegos acá, en Colombia, más amigos ciegos en Brasil. Pero pienso que el decir ciego no está mal. Otra que uso es cuando quiero hablar del que ve y el que no ve, entonces el vidente, por decir el que ve, pero realmente pues dependiendo del contexto podríamos leerlo como el que tiene la capacidad de ver más allá, ¿no? Poderes ya diferentes, ¿no? Pero no te tendría una respuesta concreta en este momento. Pienso que desde que no haya como una condición como de grosería, como de pasar por encima del respeto, pienso que ciego no va a estar mal, ¿no? Yo siempre tengo amigos ciegos, ¿no? No sé, no tengo amigos con discapacidad visual, ¿no? Adriana, también me surge la duda acerca de los términos de este tipo de diseño, y es, tenemos diseño universal, tenemos el concepto de diseño incluyente, tenemos el concepto del diseño social. ¿Estamos hablando de tres diseños totalmente diferentes o de ramas de uno mismo o de sinónimos? Pues dependiendo de dónde venga, pues son sinónimos, yo diría que son sinónimos, pero ya si nos ponemos a profundizar un poco, pues el contexto en el que nacen son distintos. El diseño universal surge en Estados Unidos. Pienso que está más ligado a la accesibilidad, como a lo técnico, como a la rampa y en qué inclinación debe estar la rampa y cómo debe ser todo ese tipo de herramientas que podrían generar inclusión, pero que sobre todo pues buscan la accesibilidad. Algo que aprendí es que pues de pronto ya por la orientación que yo tuve en la maestría, la persona que me orientaba hablaba pues como que ese diseño universal era más bien utópico, ¿no? O sea, pensar que existe una sola mirada, que lo que yo hago pensando en ese concepto del todos, entre comillas, realmente vas a incluirnos a todos. De pronto es complejo, ¿no? Es algo más utópico. El diseño, tú dijiste, no inclusivo, sino incluyente, creo que fue. Surge en Inglaterra y tiene a las personas como protagonista, más allá de la rampa, del piso podotáctil, de lo que se puede hacer, digamos, a nivel de accesibilidad, está la persona primero que todo como protagonista. Y el diseño social, bueno, yo no sé, yo lo escuché en Brasil, pero siempre estuve como en contra porque siempre he creído que el diseño, sin apellidos, es social, debe ser social. Me formé en una universidad pública y siempre, desde el primer día, sin que me lo dijeran, lo sentía así, que el diseño era social. Y como respuesta a esto, pues voy a Brasil y me doy cuenta que, digamos, mi trabajo de grado comparado con otros trabajos de grado allí en Brasil era bastante social. Son miradas, pienso que ninguno es, digamos, novedoso con relación a los otros, podrían ser sinónimos en la misma área, pero justamente cada uno puede tener un enfoque y una profundización en alguna área en particular. Entonces yo pienso que el diseño inclusivo, como tiene las personas como protagonistas y lo que busca es que todos podamos disfrutar en igual de condiciones lo que se esté diseñando, entonces pensaría que lo social está inherente allí en lo inclusivo.
Cuando hablamos, Adriana, de tu trabajo de grado, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué abordas allí? ¿Cuál es, digamos, ese problema que da inicio al proyecto que presentas como trabajo de grado de tu maestría? Pues el problema que da inicio es realmente encontrar que el museo, que yo ya lo había trabajado sin pensar en personas ciegas y en otro contexto muy diferente, es un contexto en el que, independiente de las transformaciones que ha podido atravesar el museo como concepto y los museos a nivel mundial, va a depender, digamos, del contexto en el que se desarrolle ese museo, la temática y demás. Van a tener muchas diferencias. Hay museos que en la actualidad están muy atrasados y hay otros muy en vanguardia, pero la gran mayoría, y lo que hemos también percibido y nos han enseñado, es que en el museo no se toca, ¿no? O sea, para preservar y conservar las cosas están detrás de unas vitrinas, están protegidas, o si no están protegidas no se pueden tocar porque las dañamos con la grasa de nuestras manos. Pero eso podría ser como lo que yo encontré desde la perspectiva de el diseño como mediador entre el ciego y el museo. Pero lo que vamos a encontrar en mi disertación es cómo tuve la oportunidad yo de explorar esos otros sentidos que se magnifican y se sensibilizan desde la ceguera, y que, digamos, la ceguera, aunque yo nombro allí pues todos los procesos y transformaciones que ha tenido, digamos, la ceguera y la misma discapacidad, digamos, a lo largo de los años a nivel mundial, y me baso en la Organización Mundial de la Salud pues para hablar de eso. Algo que de pronto me olvidé de mencionar en el simposio fue que hay un ciclo de invisibilidad, nadie lo mencionó, pero tiene que ver como que si esa persona ciega o de cualquier discapacidad que estemos hablando no sale, pues no se relaciona en su contexto, y también no sale porque de pronto la misma ciudad no está preparada para recibirlo, entonces se genera como un círculo vicioso en el que él, aunque quisiera salir, de pronto se va a abstener porque si ha salido y se ha encontrado con obstáculos que no le permiten tener como autonomía, tranquilidad, entonces va a intentar no salir, y así mismo nadie lo va a ver. Entonces es como un ciclo pues que incluye muchas cosas, ¿no? Lo social, lo actitudinal, que no hemos hablado de eso, que son las barreras que se va a encontrar. La persona con cualquier discapacidad se va a encontrar con barreras que pueden ser físicas y las encontramos en un país como Colombia, pero que las actitudinales yo pienso que son las barreras más difíciles de derribar. Quería contarte una experiencia que tuve en el aula porque me gustaría conocer tu opinión. Resulta que estábamos empezando a hablar sobre este tipo de diseños, el universal, el de inclusión y el diseño social, y logramos hacer una actividad en la que los estudiantes se inmovilizaban. Entonces algunos forraban sus manos con cintas para no poder hacer pinza con los dedos, o forrábamos el puño para que no pudieran manipular objetos con las manos, atábamos sus manos al cuerpo para que también esta movilidad se viera truncada, lo mismo hacíamos con las piernas, y a uno de los estudiantes le tapamos con una venda los ojos, y para que quedara totalmente, inmerso en esa oscuridad, le colocamos una bolsa en la cabeza, una bolsa de papel. Hay que aclarar que no es una bolsa plástica y que queda forrado porque estaríamos asfixiando al estudiante. Es una bolsa de papel que le permite respirar perfectamente. Pero entonces cuando él se ve con esto sobre él que le impide el observar, le impide el ver, empieza a quedarse totalmente en silencio. Es el que menos participa en la socialización y llega a un punto en el que se vuelve invisible para los mismos miembros del grupo. Todos empezamos a socializar las experiencias de la actividad, reflexionamos, pero él no habla, él se queda callado y llega a un punto en que hasta se duerme. Entonces el salón empieza a darse cuenta de que él está allí
porque su masa, su corporalidad está ahí, pero su esencia no está presente. ¿Por qué se vuelve esta persona invisible en tu experiencia, Adriana? Bueno, primero, a mí me parece que lo he escuchado y lo he escuchado de los propios ciegos, que dicen que no les gusta cuando para asemejar la experiencia que vive el ciego, le tapan los ojos al que ve. ¿En qué sentido? En que justamente no estamos acostumbrados, ¿no? Primero somos tan visuales, pero no lo reconocemos, o sea, somos tan visuales que en el momento en que nos tapan los ojos y nos piden como seguir nuestra vida normal, es bastante frustrante, nos genera miedo. El no hablar me pasó a mí también, lo viví en un restaurante que era atendido por personas ciegas y era en total oscuridad. Y en ese restaurante nadie hablaba. Y entonces nos preguntábamos los que estábamos en esa mesa, era como que, ¿por qué no hablamos si no hemos perdido el habla, no solo la visión? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que realmente hay otras maneras de experimentar o de aproximarnos a la experiencia del ciego, pero ese miedo, ese silencio, o sea, no... Esa visualidad nos aturde tanto que el cerrar los ojos y taparlos además para que no haya luces ni sombras que se puedan percibir, nos limita en todo sentido, ¿no? Sí conozco también experiencia de personas ciegas que estando en clase, por ejemplo, tendían a dormirse, ¿no? Si no estaban participando. Pero una bonita experiencia. Nos sensibiliza, digamos, pero era muy diferente si pusiéramos en una balanza la experiencia que vivió tu estudiante con los ojos tapados con relación a los demás. Son experiencias muy distintas, muy distintas. El que tenía, digamos, los brazos o las manos en cinta, ¿no? Digamos, le quitaba cierta movilidad, pero la visión, y más si eres una persona que no eres ciega, te va a limitar mucho más, ¿no? No sé si hiciste el ensayo de alguien como tapándole los oídos, de pronto, podría ser la más similar al del ciego. Tapando los oídos. Sí, porque ambos, pienso que estos dos, lo visual y lo auditivo, son más limitantes que las de movilidad. Las de movilidad pienso que no se podrían comparar las de visualidad y auditivas con relación a las de movilidad. Gracias, Adriana, por ese consejo, porque nos va a ayudar mucho a nutrir ese tipo de ejercicios cuando los colocamos en práctica. Quería preguntarte también acerca del rol del diseñador frente al público. ¿Cuál es el rol del diseñador actualmente? No quiero decir diseñador frente a una población con discapacidad, sino un rol del diseñador. ¿Cuál debería ser, teniendo en cuenta todos esos factores que hemos hablado? Pues siempre se ha escuchado y lo aprendemos nosotros en la academia a hablar de la mediación, ¿no? ¿Cómo somos mediadores? Podríamos decir también que somos traductores. Llegar de pronto a tener la posibilidad de diseñar para personas ciegas, aún yo no siendo ciega, tengo que tener la disposición para sensibilizarme, y mi trabajo, pues, que era entre el museo y la persona ciega, era como tratar de empatizar y ponerme los zapatos del museo, pero también ponerme los zapatos del ciego y tratar de construir una historia a partir de estas dos realidades, ¿no? Tan diversas. Entonces pienso que podríamos ser traductores, ¿no? De lo que queremos contar, ¿no? ¿Cómo fusionamos esas dos historias? ¿Cómo fusionamos la historia que puede estar contando un museo con la experiencia de un ciego? No sé si recuerdas, hubo un comercial, de pronto tú eres muy joven, pero hubo un comercial que no recuerdo de qué tema era, pero estaba en esencia, era una mesa como de jardín infantil, pequeña, están dos niños, uno frente al otro en la mesa, sentaditos, y en medio de la mesa hay 4 cubitos de estos que tienen una letra en cada lado. Entonces el uno dice casa y el otro dice no, taza. El otro no, casa, y pelean unos segundos allí entre si es casa o es taza. Para no seguir con la pelea, deciden pararse de sus sillas e ir y mirar lo que está viendo el otro. Evidentemente, el uno por su lado había construido la palabra taza y el otro por el otro lado la palabra casa.
Eso es lo que tenemos que hacer los diseñadores, o sea, realmente ponernos en el lugar de otros y ver lo que otros están tratando de ver para nosotros, sea cualquier tipo de comunicación que vayamos a hacer, desde la moda, desde el diseño de interiores, el diseño gráfico, el diseño industrial, pero pienso que esa sensibilidad de poder ponernos en el lugar del otro va a facilitar nuestro quehacer. Cuando haces tú esta investigación sobre los museos, ¿con qué experiencias gratificantes te encuentras? Con esas que uno dice, ay, qué brutal lo que están haciendo aquí, y que lo inspira a uno, obviamente, también a replicar o mejorar ese tipo de experiencias. En Brasil, pues una de nuestras dificultades, por ejemplo, y lo noté en el Congreso, es el idioma, ¿no? O sea, nosotros tenemos un bajo porcentaje en Colombia de bilingüismo, y Brasil es un contexto súper rico en referencias en diseño, y más en diseño inclusivo, en diseño para la vejez, en inclusión en la moda, por ejemplo. Y cosas que yo vi muy interesantes era como la conjunción en exposiciones, se conjugaba tecnología de punta, o sea, impresión 3D y todo lo que se hace, por ejemplo, en un laboratorio de fabricación conocidos como Fab Labs, pero destinado solo como, por ejemplo, a la inclusión. Maquetas táctiles, por ejemplo, escaneaban un predio reconocido históricamente, bueno, entonces lo escaneaban, lo imprimían en diferentes tamaños, en diferentes materiales, con diferentes técnicas y con todo lo que tiene que ver también con diseño de exposiciones, curaduría y demás. Hacían todas unas exposiciones puestas en escena. En Porto Alegre como tal hay un museo muy pequeñito, es una casa antigua y es pequeñita, se llama Joaquín Felizardo. En ese museo un compañero mío hizo su doctorado allí sobre inclusión de personas ciegas y pues ese está en funcionamiento y tiene también dentro de su personal una persona ciega como consultora. ¿Qué otras exhibiciones así? De pronto lo que me quedé corta con respecto a la disertación era cómo tuve la oportunidad en tan corto tiempo, pues que fueron 2 años, de poder encontrar varias exposiciones al mismo tiempo que tuvieran algún tema con ciegos, ¿no? Entonces encontré la del Museo del Louvre ahí en Quito, encontré otra del Centro Metropolitano de la Universidad Católica, el Museo de la Ciudad, y en Porto Alegre la de maquetas táctiles, ¿no? Entonces eran 4 exposiciones totalmente diferentes, relacionadas con ciegos y que lo que hacen es nutrir la mirada, ¿no? O sea, cuando tú tienes oportunidad de conocer cosas que están relacionadas al tema que tú investigas, te van a dar luces y te va a ampliar la mirada desde el diseño. Yo pienso que es lo más apasionante de investigar, es encontrar otras personas que parece que hacen lo mismo, pero desde su punto de vista, entonces eso siempre nos tiene que nutrir. Yo creo que es lo más maravilloso de estar en el mundo de la investigación. Entonces, en el área de inclusión, wow, tenemos mucho por hacer. Adriana, quiero hablar del tocar, porque si bien tenemos nosotros esa costumbre, y luego los latinos, de tocarnos mucho, el compañero te roza el hombro, te da puñitos de amistad mientras están charlando. Hay mucho contacto en nosotros como latinos, muy poco se ve en países europeos y casi menos en países asiáticos. Ese tocar, ¿qué tan importante es pensarse en los diseños para que se puedan también disfrutar a partir del sentido del tacto? A mí me encantó el tocar, a tal punto pues que mi trabajo de doctorado sigo con el área de tocar. No, de pronto no le doy énfasis a los ciegos, pero sí con el área de tocar, y es un material didáctico que son unas maletas didácticas. Por eso decía al principio que yo soy más análoga que digital. Me parece que hemos perdido mucho nosotros, digo, como diseñadores, como personas, como padres también, porque nos hemos
centrado tanto en las pantallas, que sí es de tocar, o sea, sí, y se habla mucho de áptica también, que es un concepto del toque, pero lo usan mucho en la tecnología de tocar las pantallas. Ese tocar es muy importante porque si algo hay en nuestros 5 sentidos, es que el sentido del tacto es más amplio para nosotros, ¿no? Si nos vemos la piel que nos cubre todo el cuerpo, hace parte de nuestro sentido del tacto, ¿no? No son solo las manos. Por eso se habla del piso podotáctil, ¿no? Porque es con los pies que vamos, pues, con la textura del piso y la sensibilidad que pueda tener yo como en los pies, de pronto como persona ciega, voy a reconocer cuándo son bolitas y cuándo son rayas, obviamente apoyado por un bastón que me va a guiar en ese proceso. Pero el tacto, yo pienso que estamos dejando de lado el tocar y es muy importante, o sea, no solo lo afectivo que decías tú, el abrazarnos y demás, sino que realmente el tener esas experiencias, estos materiales didácticos, porque el ir a una exposición que pareciera que está pensada para ciegos y es inclusiva por eso y demás, realmente muchas veces a quien más impacta es al que ve, porque al tocar va a completar eso que el ojo ya no percibe, ¿no? O sea, los que vemos, pienso que en algún momento hay información visual que descartamos, estamos tan contaminados visualmente que descartamos mucha información, todo el tiempo estamos descartando información, pero asimismo al tocar podemos reconstruir y detallar cosas que el ojo de pronto no vería, ¿no? Hay algo que me parece muy irónico, Adriana, hablando del diseño de modas específicamente, y es que el creativo no piensa en ese sentido. Es decir, la tela que cubre y que viste al cuerpo se siente en el cuerpo y puede lograr generar una sensación de comodidad o de incomodidad, así la parte estética del producto haya cumplido con todos los estándares y sea lo suficientemente impactante, visual. Y aún peor, en el diseño de moda no pensamos en el sentido del oído. Y aún así las prendas cuando visten el cuerpo y al caminar se siente un sonido, generan un ruido. Tiene que estar uno en completo silencio, ¿no? Para poderlo percibir perfectamente. Pero mire que en este área del diseño nos concentramos solamente en lo visual. Nos olvidamos de los otros sentidos allí. ¿Qué puede pasar, Adriana? ¿O qué tendría que pasar en el diseñador de modas para que empiece a colocarle la lupa a eso? Pues yo pienso que no soy del área de moda, tampoco me considero una persona de moda, pero creo que la experiencia que tuve, compañeras diseñadoras de modas haciendo, por ejemplo, tuve oportunidad de una compañera que hacía vestidos de baño para personas que tuvieran órtesis, que las órtesis son esas que necesitas, digamos, dependes de ella, y ella estaba haciendo vestidos de baño para personas que tuvieran, bueno, me olvido el nombre técnico, pero son estas bolsas que por tener tú alguna enfermedad, algo a nivel de tu colon y recto o de tu vejiga, tienes una bolsa adaptada a tu cuerpo por donde pueden salir la orina o por donde pueden salir las heces, y ella es pegada, ¿no? O sea, ya no funciona la vejiga, ya no funciona el recto. Y ella diseñó vestidos de baño para este tipo de personas. O personas que diseñaban solo ropa con velcro, porque por ejemplo, cuando tú me hablabas de esas personas que se inmovilizaron los brazos, las piernas, entonces la dificultad, ¿cómo pones un botón, cierto? Un gancho o algo así. Entonces la utilidad del velcro, jalar y pegar como con cierta facilidad con relación a otros tipos de ajuste. Yo pienso que sería chévere en esos ejercicios de clase justamente con los chicos llevar algo extremo, ¿no? O sea, vamos a diseñar un vestido que suene. Y tú me hablas así y yo no sé, yo no puedo despegar pues mis otros roles en la vida y pienso como en ese rol de mamá y las cosas que usamos y les damos a los niños y viene a mi memoria como esos jugueticos que tú
tocas y por dentro tienen como celofán, y el toque es suave, pero es más rico como lo crocante que suena adentro, ¿cierto? Entonces, a veces jugar un poquito a los extremos, eso que hiciste tú como en la movilidad, pero en cuestión de materiales, vamos a diseñar algo que raspe, ¿no? Que te incomode, así como algo que sea muy suave y que casi no lo sientas. ¿Qué nos pasa en el diseño muchas veces? Y yo lo mencionaba en el simposio, el módulo que yo creé para que los ciegos pudieran tocar esa réplica precolombina, la tela o la superficie en la que estaba esa figura precolombina era gamuza. Hubiera podido usar cualquier tejido, o sea, cualquier superficie, plástico, terciopelo, pero pensé en algo, o sea, no fue casual, sino que realmente lo pensé y yo dije, nada como las fibras naturales, y pensé en la gamuza como eso que no generara ruido. Ya cuando tú me hablas de esas texturas, de esa ropa que no se piensa para que sea agradable, sin ser yo de moda, pensé nada más en las marquillas, ¿no? O sea, cómo te pones una blusa y dices, esta blusa está perfecta, y cuando caminas un poquito sientes que te pica algo y descubres que es una marquilla, ¿no? O sea, no estaba dentro del diseño porque hace parte de, me imagino que algo legal que debe tener la ropa, pero pensar en todos esos detalles, y ya vemos marcas que imprimen su marca en la tela, ¿no? Para que no exista otra textura adicional, sino que sea ella misma, ¿no? En la que está diseñado desde el principio el producto. Adriana, me queda ese deseo de conocer a su amiga, la diseñadora de los trajes de baño, conocer esas problemáticas y cómo ella logra resolver a partir de la moda esta situación. También me quedan un montonón de preguntas más, pero el tiempo se nos está haciendo cortico. Me gustaría proponerte una segunda parte de esta conversación. No sé si estás dispuesta. Claro que sí. Y en tercer lugar, agradecerte montones por haber conectado con nosotros, con la audiencia. Quería, para cerrar, pedirte que nos des una conclusioncita para los diseñadores, una conclusión también para el usuario, y así nos despedimos de este episodio. Gracias, Raúl, por tus palabras, por tu invitación. Yo lo que les puedo decir, y que me encantó del simposio, de haber participado en el simposio esta vez con esta mirada de la inclusión, era darme cuenta que han pasado los años. Imagínense, les dije que esto lo hice en el 2010, y entre el 10 y el 12 estamos en el 23 y vamos a paso de tortuga. O sea, que el que realmente le interese el área, hay mucho que hacer y siempre va a ser muy bien recibido por una persona que necesite algún tipo de inclusión, algún tipo de accesibilidad. Siempre ellos van a ser los más agradecidos. Entonces, si tienen en su ser esa parte como social, desde el diseño nos lo podemos gozar haciendo diseño inclusivo. Y para los usuarios, pues realmente pienso que debemos quejarnos. Si algo nos falta como usuarios es quejarnos con quien debemos quejarnos y en el momento que debemos quejarnos. Pasamos de largo muchas cosas, sea a nivel arquitectónico, a nivel de moda, a nivel de diseño gráfico y el comunicacional en general, en los espacios, el diseño de espacios. Si hay algo que no estemos conformes, como que lo dejamos ahí, seguimos igual, no nos preguntamos si se podría hacer mejor. En este momento, este año, para cerrar, es una reflexión más personal. Me quedé sin trabajo, se apretó un poquito como la economía, todo está muy caro, entonces como que se iban llenando muchos factores como para sentirme pesimista, y pienso que desde el diseño tenemos que pensar siempre es cómo lo podría hacer mejor. Y eso fue lo que me empecé a preguntar este año. Cualquier cosa que hago en la casa, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Asimismo, a nivel profesional, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Eso cómo se podría hacer mejor? Y volvernos casi que, no sé, casa aventuras, no sé, estar en la calle. Yo iba, después del simposio, viajé a Cali, Armenia, pero pasé por Pereira,
y nada más entré al baño del terminal en Pereira y yo ya tomaba fotos de todo lo inclusivo que había ahí, las rampas, yo ya quería tomar fotos de todo y eso lo hacía hace muchos años y lo había dejado de hacer, pero mi tarea y me quedó a mí muy, muy concreto es que no puedo dejar perder esa parte que me encanta, además que me encanta y la había dejado perder porque no me lo preguntaste, pero yo cambié de tema de maestría a doctorado porque cuando vine en el 2015 a Bogotá, al Instituto Nacional de Ciegos, me encontré con una cantidad de barreras que para mí eran hasta actitudinales y yo dije, no, Colombia está muy atrasado, no voy a trabajar en inclusión, pero creo que me equivoqué. Mira que ese tema que me estás dejando me gustaría tocarlo en esta segunda parte. Y es Vale, las barreras que hay para poder desarrollar actividades, proyectos y productos en este tema que estamos tocando. ¿Te parece, Adriana? chévere, escríbeme por el WhatsApp así como algo y digamos, yo puedo revisar cositas que hagan mis compañeros o para tener una idea. Y voy a buscar, te voy a mandar el link del repositorio donde están las tesis de maestría y de doctorado de mi posgrado en Brasil, porque están todas digitales, accesibles para todo, para que de pronto busquemos por allí. Yo te puedo colaborar si quieres con el portugués, aunque ahora Google pues lo hace todo. Te agradezco mucho, un abrazo, A feliz ti, Raúl. día, Gracias. éxitos. Cuídate mucho. Un beso. Que estés muy bien. Saludos a todos. Espero hayas disfrutado de la entrevista tanto como yo. Si bien no se toca temas a profundidad del diseño de moda, sí hablamos mucho del diseño y eso nos da herramientas para poderlo abordar. Quiero pedirte que toques la campanita, compartas este episodio con la tercera conversación de tu WhatsApp y califica esta entrega. Esto es Goya.